Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo, y se puso a gritar muy fuerte: «Déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios». Pero Jesús le ordenó: «Cállate y sal de ese hombre». Entonces el demonio tiró al hombre por tierra, en medio de la gente, y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros: «¿Qué tendrá su palabra? ¿Por qué da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos y estos se salen?». Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que vean este video. El diácono Manuel, para hacer esta reflexión de esta lectura del día de hoy. Una lectura que nos muestra el poder de Jesús, el poder de su palabra, pero también nos muestra que no era desconocido para aquellos a quienes venía a atacar, a quienes venía a destruir, al enemigo, a ese enemigo que se rebeló contra Dios, que quiso hacerse como Dios mismo y fue arrojado, dicen, a la tierra, fue arrojado del cielo. Y en el tiempo de Jesús, cuántos endemoniados, cuántas personas poseídas que sufrían de este mal y que Jesús los iba liberando de una manera definitiva, sin tanto rodeo, sin tanta oración, solamente una palabra, una palabra. Estaba mirando la película del Padre Pío, que era un santo del siglo pasado, muy atacado por el enemigo. Él no podía estar en el seminario porque en las noches el enemigo lo atacaba, lo golpeaba, lo aventaba contra la pared, y la única parte donde él podía descansar un poco era en su pueblo, en Petruchina. Cuando él definitivamente lo ponen en ese pueblo, en esa iglesia, es donde él sufría menos los ataques del enemigo. Pero él conocía, sabía cómo obraba, cómo actuaba el enemigo, y estaba preparado. En una ocasión, estando él celebrando la misa, viene una muchacha gritándole, insultándole, diciendo tantas cosas, perturbando la paz de la misa. Y el Padre Pío mira hacia un lado del templo y ve la sombra del demonio, del enemigo. Y entendiendo que no era la mujer quien gritaba, sino era el enemigo que estaba manejándola, maniobrándola, simplemente le dijo con toda calma: «Déjala en paz, déjala en paz». Y el enemigo salió huyendo. Y como decía la Escritura, qué poder tenía la palabra, en su palabra, para que el enemigo le obedeciera. Si nos vamos un poco en esta reflexión, en esta palabra, en esta frase más bien, qué fuerza tenía la palabra de Jesús, que los enemigos, el demonio, le obedecían. No es en sí la palabra, es el hecho que lleva y que está atrás de esa palabra, cómo se respalda esa palabra que se dice, con autenticidad. Jesús era auténtico. Jesús tenía una vida de oración completa, una vida de comunión con el Padre. Y los enemigos sabían que Jesús tenía ese poder.
Por lo tanto, obedecían y salían expulsados. En esa ocasión, en la sinagoga, persona que estaba siendo atacada, poseída por ese demonio, pero ese demonio que se manifiesta delante de Jesús. Como dicen, la sombra no puede estar presente en la luz. Yo recuerdo cuando era niño, íbamos con mi papá a la iglesia, allí en el convento en Yuriria, a mediodía. Y el convento, una construcción bellísima, eh, que entraba uno y estaba oscuro, y era mediodía. O sea, se miraba, no había mucha luz, a pesar de que tenía ventanas, a veces no era suficiente. Y cuando salía de esa misa, yo recuerdo que tenía que cerrar los ojos o tenía que irme tapando por el sol tan fuerte que le pegaba uno en los ojos. Y cómo iba uno se deslumbrándose que no podía hablar, o no podía mirar más bien. Recuerdo que a veces duraba muy un buen rato con eso, hasta mi papá me decía, oye, pues si ya pasamos hace rato salimos de la iglesia y todavía no puedes ver. Ah, pero el sol encandilaba muchísimo. Ese es Jesús. Ese sol que encandila y que ilumina aquella oscuridad. El enemigo no puede resistir esa luz y habla, grita. ¿Qué quieres con nosotros, Jesús Nazareno? Vienes a destruirnos. Sabemos que eres el Hijo, el Santo de Dios. Ellos conocían a Jesús, sabían quién era y lo gritaban. Y yo creo que esta también es una invitación para cada uno de nosotros. Somos demasiado perezosos, demasiados lentos para conocer a Jesús. Si nos preguntan quién es Jesús, enmudecemos. No sabemos decir quién es. Y sin embargo, el enemigo, el diablo, el demonio está diciendo, tú eres el Santo de Dios. Sabemos quién eres. Ojalá que cuando nosotros nos preguntaran, ¿y quién es Jesús?, dijéramos, con toda descripción, quién es Jesús. Pero para eso tendremos que dejar nuestra pereza de lado y adentrarnos a escuchar, a conocer a ese Jesús. Hay dos maneras que se recomiendan para conocer a Jesús. Primero, adentrarse, registrarse en un curso bíblico, en la doctrina, en catecismo, como quieran llamarle, donde podamos conocer a ese Jesús. Y la otra es por medio de oración, por medio de contemplación, como lo hacían muchos santos. Dicen que San Francisco de Asís todas las madrugadas en la mañana se iba y se ponía en oración, en contemplación, en unión con ese Dios, con ese Padre. Santa Teresa era otra persona que duraba días en contemplación, en oración. Algunos compañeros, monjas, compañeras también, sacerdotes también, temían por su vida porque perdía inclusive el conocimiento, pero ella estaba en oración, estaba en contemplación, estaba en diálogo con Dios. Qué invitación tan fuerte nos hace la Escritura el día de hoy y nos reta para que podamos conocer a ese Jesús. Y una vez conociéndolo, podamos hablar de Él. No podemos hablar de alguien que no conocemos. La invitación es, pues, a que nosotros empecemos a perderle el miedo a la Biblia y escojamos, busquemos a alguien que nos pueda guiar, sea un curso, sea un maestro, sea en la iglesia, sea un sacerdote, sea alguien que está más adelantado, que nos pueda guiar
paso a paso, ir descubriendo en ese libro la presencia de Jesús, que se hace notoria desde la primera página hasta la última. Jesús está presente en cada palabra, en cada versículo, en cada pasaje de la Biblia. Y aprendamos a conocerlo. Y entonces podremos decir, mejor que estos espíritus inmundos, tú eres Jesús, el Hijo de Dios, el Santo, el Redentor, el Salvador, con hechos, no solamente con palabras. Por eso aquellas palabras de Jesús tenían fuerza. Por eso las palabras del Padre Pío eran capaces de mandar al enemigo y éste le obedecía. Porque había fuerza, una fuerza que se da por medio de esa vida de oración que se lleva diariamente. Que este día podamos nosotros comprometernos a aprender a conocer un poco de ese Jesús. Y me atrevería a decir, ¿quién de ustedes, los que estamos viendo este video, tienen una Biblia en su casa? Allí es donde está oculto Jesús.